La noche caía sobre la jungla, y su silencio solo se veía interrumpido por los sonidos de una batalla que resonaban a lo lejos. Los culpables eran un grupo de cazadores que estaban golpeando a un pobre goblin. Su objetivo era encontrar la entrada al laberinto, porque solo al llegar al centro del valle y obtener la llave secreta, era posible ingresar al verdadero territorio de las hadas mariposa de Helen. Al derrotar a un goblin, decidieron que no era tan aterrador como decían los rumores. Sin embargo, lo que más emocionaba a los cazadores no era eso. Lo que más les interesaba era lo que había dentro del área, el reino de los helechos. Según los rumores, era un lugar increíblemente hermoso que escondía misterios y secretos. En uno de los anuncios en el foro se mencionaba que, después de abrir el camino al valle y obtener la llave secreta, se otorgaba una gran recompensa. Esperaban que fuera muy difícil, y de ninguna manera esperaban encontrarse solo con unos pocos monstruos de bajo nivel en la entrada. Parecía que esta vez podrían obtener un gran beneficio sin riesgos. Sin embargo, como resultó un momento después, su aventura despreocupada no era tan segura como pensaban. Una flecha atravesó instantáneamente la cabeza de los dos líderes relajados de su grupo. De la sorpresa y la vista de la sangre salpicando por todas partes, el resto del grupo quedó horrorizado. Todo sucedió demasiado rápido para que los cazadores se dieran cuenta de lo que estaba pasando. El culpable era un goblin con un arco y una sonrisa diabólica en su rostro. Pero esta vez estaba lejos de estar solo. Y no, ni siquiera eran tres. Había todo un ejército de ellos aquí. Unos pocos goblins no suponían una gran amenaza para los cazadores, pero lidiar con cientos de goblins armados era otra cosa. El final de tal encuentro era obvio. A pesar de toda la resistencia de los cazadores, los goblins no les dejaron ni una sola oportunidad. Después de defender sus territorios y restaurar la justicia, los goblins comenzaron a recolectar trofeos de los cazadores. Recolectar cosas interesantes de aventureros muertos era probablemente su pasatiempo favorito, pero su pacífico pasatiempo no duró mucho. De repente, una pared de fuego los rodeó, atrapándolos. Los intentos de escapar de este infierno fueron infructuosos. Esto era verdadero poder mágico. Esta vez los goblins se enfrentaban a un oponente verdaderamente poderoso. Estaba lejos de ser los mismos cazadores perdedores que habían derrotado antes. Esta vez eran verdaderos maestros en su oficio. Era un equipo de cazadores profesionales, liderados por el berserker Lo Feng. También estaban interesados en la misión del foro, aunque los habían enviado aquí desde la oficina principal de desarrollo del juego. Aprovechando a los pocos grupos de aficionados que también habían venido a probar suerte en la misión de rango S, simplemente los utilizaron como cebo. Dado que habían logrado atraer a los monstruos sin mucho esfuerzo, lo único que quedaba por hacer era acabar con ellos. En el siguiente instante, una flecha que brillaba con una luz dorada brillante se elevó en el aire. De repente se dividió en cientos de otras flechas, y una lluvia mortal de flechas cayó directamente hacia los goblins. Pero no solo las flechas representaban una amenaza para ellos. Los otros cazadores también se lanzaron a la batalla. Nuestro héroe observaba desde la distancia. Incluso los cazadores experimentados no tenían oportunidad de notarlo, porque estaba en modo sigilo. En su opinión, usar a los cazadores novatos como cebo no era una mala estrategia, pero era demasiado barato para él. Desafortunadamente, ahora se parecía demasiado a un monstruo, y no era seguro para él ingresar a las ciudades humanas. Después de todo, encontrar intrusos de esta manera sería fácil. Atacar a inocentes no era en absoluto el estilo de Lintian. Sin embargo, los tipos de este equipo no eran así en absoluto. Ellos eran los que estaban estafando a los investigadores de la misma empresa solo para competir por recursos. En el pasado, nuestro héroe había tenido que lidiar a menudo con este tipo de cosas. Pero cada vez, la gerencia de la empresa hacía la vista gorda y decía que solo era un accidente. Nuestro héroe conocía la verdad y no quería tolerar tanta injusticia. Intentó decirle a Liu Daolong que dejara de contratar cazadores con antecedentes criminales y pusiera fin a estos asesinatos sin sentido. Sin embargo, sus palabras eran impotentes ante el cerebro podrido de Liu Daolong, quien solo sonrió irónicamente en respuesta.
fingió no entender de qué estaba hablando y aconsejó a Lin Tian que no se metiera donde no le importaba. Incluso sugirió que nuestro héroe llamara a la policía si pensaba que eran criminales. En resumen, este equipo era una pandilla de basura que también había participado en el asedio y la represión de él antes de ser traicioneramente asesinado. Por eso no tenía reparos en matarlos. Incluso se lo merecían. Pero Lin Tian todavía tenía un gran problema frente a él al eliminarlos. La diferencia de fuerza entre ellos seguía siendo muy grande. Tenían muchos miembros fuertes en su equipo, cuyo nivel incluso alcanzaba el 13. Pero el mayor peligro era su líder Luo Feng, un berserker de nivel 15. Todos ellos eran criminales que mataban sin dudarlo. Durante los últimos días, nuestro héroe había estado siguiendo la estrategia de subir de nivel lo más rápido posible. Pero aún así, solo estaba en el nivel 10. Y dado que usar la voluntad del monstruo estaba fuera de discusión, aún era demasiado peligroso para él lidiar con tantas personas superando su nivel. Afortunadamente, después de completar las misiones, tenía algunos puntos, gracias a los cuales desbloqueó la función de sigilo. Fue gracias a esta característica que pudo acercarse a ellos inadvertido y empezar a idear un plan de acción. Además, las recompensas de las misiones diarias anteriores iban más allá de los puntos de la jungla. El resto de la batalla dependía completamente de él. Y, por supuesto, del hongo lindo y alegre, que evidentemente estaba listo para ayudarlo. Alto en el cielo sobre la jungla, había un pájaro volando. Gracias a él, uno de los miembros del grupo podía observar todo desde el aire. Desafortunadamente para ellos, en ese momento, más del 70% del área estaba cubierta de niebla, lo que dificultaba mucho que su mascota espiritual viera claramente. Al escuchar esto, Luo Feng le dijo que ordenara a su mascota espiritual que se acercara más al suelo e investigara todo cuidadosamente. La chica descartó inmediatamente esta idea, porque si estaba cerca del suelo, fácilmente caería dentro del alcance de los ataques del monstruo. Sin embargo, a ese tipo grande no le importaba en absoluto eso. Inmediatamente le dio a elegir. O ella buscaba una manera como él le decía, o moría. La chica no tenía elección, así que hizo lo que él le dijo. Las consecuencias no tardaron en llegar. Una flecha salió de la niebla a gran velocidad e impactó instantáneamente en su mascota espiritual. La chica inmediatamente escupió sangre. El ataque infligido a su mascota espiritual la afectaba directamente a ella también. Sin embargo, a Luo Feng solo le preocupaba si ella podía ver algo. Por su mirada, se podía decir fácilmente que si fallaba, estaba listo para deshacerse de ella en ese mismo momento. Afortunadamente, la chica tuvo suerte y logró ver la disposición del valle. Esto fue una gran noticia para el grupo. Luo Feng no iba a perder ni un segundo, e informó a todos que iban inmediatamente al valle. Después de un rato, el grupo de cazadores llegó a una especie de cueva. Era desconocido si esta era la ruta que buscaban. Sin embargo, una cosa era segura, olía muy mal. El olor era tan fuerte que todo el grupo tuvo que cubrirse la nariz con las manos. La razón de esto eran las enormes pilas de excremento de monstruo que estaban esparcidas por toda la cueva. La chica que había revisado la ruta antes se sorprendió por esto, porque cuando vio este lugar por primera vez, no había tal cosa. Chen He, el arquero, señaló que los excrementos parecían frescos, lo que significaba que habían sido depositados recientemente. Mientras que la chica maga de su grupo, llamada Sarah, sugirió de inmediato cambiar la ruta y tomar otro camino. Por otro lado, Luo Feng tenía una opinión diferente al respecto. Si el monstruo de la jungla estaba intentando deliberadamente forzarlos a elegir un camino diferente, lo más probable es que el otro camino fuera más arriesgado. Por eso decidió seguir avanzando por este. De inmediato ordenó a los demás despejar el camino para él. Resultó que Lin Tian los había estado observando todo el tiempo. A pesar de sus expectativas, el grupo de cazadores continuaba avanzando. Parecía que su trampa era demasiado obvia. El plan no estaba funcionando. Sin embargo, eso no era un problema, ya que aún podía tomarlo con calma. Era hora de pasar al plan B.
El lindo hongo sentado en su hombro también estaba listo para hacer su mejor esfuerzo. Hablando de hongos, vivían en clanes. Se podían encontrar absolutamente en todas partes de la jungla. Aunque parecían inofensivos, eran muy útiles para la jungla. Su habilidad inicial, crecimiento, les permitía viajar libremente bajo tierra y ayudar fácilmente a nuestro héroe a explorar el valle. Lin Tian tuvo que pasar por muchos problemas para aumentar su popularidad y lograr que los hongos le fueran tan favorables. Incluso se comió el banquete de hongos que le prepararon. Después de ganar la profunda amistad a favor de su rey, recibió ayuda de docenas de tribus de hongos, incluido el hongo que tenía en su hombro. En total, había varios tipos de hongos. El primero era el purificador, cuya función era purificar el aire de los olores. El otro tipo de hongos eran los hongos malolientes. Eran de gran tamaño y podían emitir sustancias y olores desagradables. Este era el hongo que nuestro héroe usaba. Ahora era hora de la batalla oficial. Era hora de cazar. Y para una caza exitosa, lo tenía todo listo. El papel clave lo jugarían los hongos de excitación, que se especializaban en emitir un olor penetrante para enloquecer a los monstruos. Incluso un solo hongo podía volver loca a una manada de monstruos, y un grupo de ellos podía volver loca a una pequeña área de la jungla. Tan pronto como los lobos espirituales olían este olor, inmediatamente rompían la cadena y se lanzaban en busca de presas vivas. Pronto un grupo de cazadores logró pasar por esta cueva de excrementos. Aunque no tuvieron que luchar, aún no se veían muy bien. Hubo muchas quejas, sin embargo, Lo Feng ordenó de inmediato a todos que se callaran, porque según el mapa, debería haber sido seguro después de esta área. Sin embargo, eso solo se suponía que debía ser así. De hecho, en el siguiente momento, uno de los chicos señaló algo frente a él con desconcierto. Era una pequeña luz que se veía desde detrás de un arbusto. Pero el chico tenía la suficiente experiencia como para saber lo que significaba. Había un gesto de horror en su rostro. Al siguiente momento, empezó a correr lejos de la manada de lobos espirituales furiosos con gritos de pánico. La zona segura mencionada en el mapa ya no era tan segura. Pero incluso en tal situación, Lo Feng no se confundió. En su opinión, estos eran solo unos pocos monstruos de bajo nivel que debían haber llegado aquí accidentalmente. No había necesidad de preocuparse. Sin embargo, después de un momento, resultó que había más lobos de lo que pensaban. Docenas de lobos espirituales empezaron a aparecer desde el bosque. Esto ya podía ser un problema. Además, había más que solo lobos entre los monstruos que habían aparecido. Esto era muy extraño. Los cazadores solo tenían una pregunta. ¿Por qué todas las clases de monstruos se estaban reuniendo aquí y atacándolos? Pero Lo Feng ya conocía la respuesta a esta pregunta. Esto no podía suceder por sí solo, de lo cual se podía deducir que alguien claramente los había atrapado. La situación empeoraba rápidamente. Había demasiados monstruos. Al darse cuenta de que no podían hacer frente, Lo Feng ordenó a todos retirarse. Los cazadores intentaban desesperadamente escapar. Pocos lo lograron, ya que la mayoría del grupo había sido asesinado en ese momento por los monstruos. Sin embargo, aquellos que lograron escapar también se llevaron una sorpresa. De repente, un enorme hongo apareció en el aire, acercándose al suelo a gran velocidad. Desafortunadamente, no cayó sobre ellos y los aplastó. Los feromonas púrpuras que liberaba asustaron a los monstruos y los hicieron huir en pánico. Los cazadores supervivientes quedaron muy sorprendidos por esto. En un momento, incluso pensaron que habían sido salvados. Pero lejos de ser el caso. Al siguiente momento, una silueta de un hombre apareció entre la niebla. Y luego escucharon una voz que les preguntaba si lo recordaban. Todos los presentes se quedaron helados de shock. Conocían muy bien esa voz. Había una sonrisa en el rostro de nuestro héroe que parecía aún más como una sonrisa villana. En cualquier caso, estaba contento. Muy feliz de poder finalmente obtener su venganza. Lin Tian mismo apareció frente a ellos y había quitado deliberadamente su máscara para que lo reconocieran bien.
A pesar de su nueva apariencia y sus rasgos cambiados, el hombre llamado Lin Tian seguía siendo reconocible en él. Los cazadores se quedaron impactados al verlo vivo y, al darse cuenta de la situación peligrosa en la que estaban, comenzaron a justificarse, diciendo que no fue su idea matarlo y que fue culpa de la empresa. Fue la empresa la que los obligó a hacerlo. Suplicaron por misericordia tan lastimosamente que Lin Tian incluso fingió creer por un segundo que solo era su trabajo. Pero pronto firmaron su sentencia de muerte cuando decidieron que su vacilación era su oportunidad para atacar. Y el resto del grupo se abalanzó sobre nuestro héroe, gritando, «Vete al infierno, monstruo». ¡Qué ingenuos eran esos idiotas! Con sus acciones, firmaron su propia sentencia de muerte. Incluso si antes decían que era solo un trabajo, con sus acciones, demostraron que era una mentira. En un instante, saltó como un rayo entre las siluetas de los atacantes, matándolos instantáneamente a todos. Esos débiles no tenían ninguna oportunidad. Y ahora que estaban tirados en el barro, ninguna enemistad personal contra nuestro héroe podía ayudarlos. Inmediatamente después de su eliminación, hubo una notificación del sistema sobre el progreso en la misión de cazar intrusos. Gracias al asesinato de estos 4 cazadores, ya había completado el 40% de la misión y ya había recibido una recompensa intermedia de 400 puntos de la jungla. Además de los puntos de la jungla, Lin Tian también había elevado su nivel a 11. Y mirando los cuerpos dispersos, se dio cuenta de que se había equivocado al pensar que dudaría cuando tuviera que matar a personas. Ahora estaba seguro de que ya no tenía ningún sentimiento que lo hiciera pertenecer a la raza humana. Y ahora, gracias a los puntos que había recibido, pudo acumular un total de 500 puntos. Sin embargo, todavía no era suficiente. Fue un verdadero dolor de cabeza acumular esos puntos, y aún no eran suficientes para desbloquear la habilidad de volar. Aún así, era bueno que tuviera algunos aliados útiles como estos hongos. Con su ayuda, pudo no solo desgastar con éxito a los cazadores, sino también dividirlos internamente. Ahora era hora de regresar al bosque de piedra oscura nuevamente, porque el general de los goblins era un poco problemático. Era hora de pasar al plan C. Mientras tanto, en el bosque de piedra oscura, uno de los goblins estaba en camino de informar a su general. Sus noticias eran muy urgentes. Muchos monos sin pelo, llamados humanos, habían venido y habían matado a todos los hermanos fuera del valle y habían entrado. Tales noticias no complacieron al Llanero Goblin. Una vez más, fue distraído de su descanso por esos humanos molestos. Una vez más, venían desde detrás del clan de las hadas mariposa de Helen. Era hora de lidiar con ellos él mismo. Después de todo, el plan del rey aún no está completo, y no pueden permitir que esos monos sin pelo se acerquen al árbol de eucalipto. Todo el ejército de goblins debe seguirlo y matar a todos los intrusos. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.